Muy buenas amigas y amigos. Desde este pequeño espacio les deseamos una feliz Navidad. También aprovecho el momento para pedirles disculpas por no haber estado con ustedes durante estos días, ya que me he encontrado bastante ocupado. Sin embargo, gracias a un suscriptor, les he preparado un nuevo video. Así que vamos. No cabe duda que Jujutsu Kaisen nos ha brindado momentos bastante tristes, la verdad, pero también tiene sus momentos alegres, y gran parte de estos lo debemos a Satoru Gojo. Sí, aunque no lo parezca, Satoru es uno de mis personajes favoritos, pero no por eso lo voy a engrandecer a tal punto de convertirlo en un Deus Ex Machina capaz de vencer a todos los personajes de otras obras. Es por eso que hoy te hablaré sobre cómo funciona su habilidad más poderosa. Sin duda, una de las técnicas más poderosas y destructivas dentro de Jujutsu Kaisen es el púrpura. Por esta técnica, nuestro querido Peliblanco ha logrado grandes hazañas dentro de su propio universo, como la de dejar a Sukuna en muy mal estado. Sin embargo, esto no significa que sea imparable. Es más, terminó siendo derrotado gracias a que la técnica del Rey de las Maldiciones pudo cortar el espacio mismo. Dicho por sus propias palabras, si eres intocable, basta con cortar el tejido del espacio donde te encuentres. Por lo que si se llegara a topar con un ser omnipotente capaz de deformar el espacio-tiempo, lamentablemente no sobreviviría para contarlo. Aunque el personaje sea fuerte y agradable a nuestros ojos por su carisma y arrogancia, no significa que pueda trascender el límite de su obra, salir y derrotar a personajes de otros mangas o cómics como otros han estado planteando. Hay montones de videos en YouTube de personas que realizan versus de Satoru Gojo contra otros personajes y dan su propia versión de por qué este los vencería. Pero sin duda, la más descabellada fue el versus de Satoru contra el Alien X. Y si bien prestaste atención a lo que dije anteriormente sobre que Satoru no podría ni de cerca derrotar a alguien capaz de deformar el espacio-tiempo, que no te tome por sorpresa que Alien X partiría a Gojo no solo en dos, sino en varios trozos. Eso si le diera la gana de dejar rastro alguno, ya que él posee este poder entre otros. Ahora que ya sabemos esto, la pregunta es: ¿podría al menos alguna de las técnicas de Satoru ser capaz de derrotar a Alien X? Para esto primero debemos analizar en qué consiste, comenzando con el infinito, con el cual puede ralentizar personas y objetos. Esta técnica la utiliza como un manto que lo protege cuando alguien lo ataca, haciendo que nunca acierten los golpes. También tenemos a Resplandor Azul. En esta, Gojo crea un escenario en donde el mundo mismo se ve obligado a intentar corregirse a sí mismo y llenar el espacio negativo, provocando que las cosas se junten en el lugar de situaciones imposibles y terminen generando atracción mutua. Esta técnica tiene similitud con un agujero negro, solo que no tiene la fuerza suficiente para espaguetizar las cosas ni engullirlas. La segunda habilidad de Satoru Gojo es Resplandor Rojo. Esta es básicamente todo lo opuesto al azul. Haciendo uso de la técnica inversa, crea un punto que es capaz de repeler violentamente a sus objetivos. Funciona algo así como lo que los científicos describen como agujero blanco. Y por último tenemos su habilidad más poderosa, el púrpura, la cual, mediante moldeo de energía maldita combinada con energía positiva, se genera un choque entre ambas energías, distorsionando el espacio-tiempo. Curiosamente, en la vida real, esto lo debería hacer Resplandor Azul, ya que la similitud de esta técnica con un agujero negro son increíblemente parecidas, pero no con tanta fuerza de atracción, ya que si fuera capaz de crear uno, ni él mismo pudiera librarse de ello. Y ya que hemos visto la alta gama de poderes de Satoru Gojo, pasemos a ver las pequeñísimas habilidades de su contrincante Alien X. Primera habilidad: puede autoduplicarse. También puede volar a altas velocidades. Posee telequinesis y es capaz de desviar ataques. También puede regenerar sus extremidades. Y cuenta con la capacidad de cambiar de forma, teletransportarse y crecer a un tamaño gigantesco. Y por si fuera poco, puede crear ondas de tiempo para revertir el evento de un área específica y agujeros negros para succionar a otros seres. Sin mencionar que puede crear y recrear todo un universo a voluntad.
Sinceramente, Satoru Gojo no tendría ni la más mínima posibilidad de ganar contra Alien X. Aquí la única cuestión es, ¿qué rayos fue lo que fumaron los fans que contemplaron la posibilidad de que el Peli Blanco le ganara a Alien X? En conclusión, el vencedor es Alien X. Y declaro oficialmente que esto es un guionazo por parte de Kege Akutami.